Vayan con ese cuento a su grupo que les aplaude como focas, porque el resto de ecuatorianos no les cree. Miren, queridos amigos, esto que vamos a ver a continuación tiene un porqué. La gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no se dio el juicio contra Inés Manzano? Facilito. ¿Quieren entender por qué no siguió el juicio contra Manzano? Les voy a dar solo una frasecita, pero en el desarrollo de la información lo vamos a ver. No se dio el juicio porque estaban tapando una corrupción que viene de arriba, no solo de Manzano, sino del que sabemos. El patucho está acostumbrado a robarle la plata a los ecuatorianos, porque ustedes no se acuerdan que este hombre nunca ha hecho fortuna, que toda la fortuna desde el que le heredó viene robada, y lo dijo Febres Cordero en algún momento. Yo nomás les digo, y les dejo sentada una razón. Aquí estamos gobernados por narcodelincuentes. Y lo que dijo nuestro expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, esto es terrible, pues. Lo que estamos viviendo no es otra cosa que una dictadura. Sigamos viendo. Ahora resulta que se nos roba la plata y nadie responde. Aquí no se puede eludir la responsabilidad de la ministra, exministra Inés Manzano, que era la de supervisar estas contrataciones. Ella conocía el desastre que se estaba fraguando y no hizo nada. Tenía la obligación de supervisar estas contrataciones, no hizo nada. Ustedes también lo sabían. Y se quiso denunciar y se quiso iniciar un proceso de fiscalización en una comisión a las que no dijeron, no invitaron al ministro Luque, al ministro Antonio González y a la ministra Inés Manzano. Por ahí andan unos audios que involucran a la presidenta de la Comisión de Transparencia. 71 millones de dólares por el contrato de ATM, tirados al agua. No genera un solo megavatio. El 9 de octubre asume sus funciones la señora Inés Manzano. Por Dios, revisen. Asume sus funciones y el 10 se efectiviza el primer desembolso de 53 millones de dólares. ¿Tiene culpa la señora Inés Manzano por remisión? Para ustedes no, pero para el pueblo sí tiene responsabilidad. No solamente se desembolsó. Los generadores de ATM debían estar aquí funcionando según el contrato y no estuvieron funcionando. Y la señora Inés Manzano, ya en ejercicio de sus funciones, ¿saben qué hizo? Permitió la suscripción de una adenda de 60 días iniciales y luego 30 días más. Y no contenta con eso, valida otra adenda, valida la señora Inés Manzano, busquen para que se le desembolse 13 millones de dólares. No tiene responsabilidad política. Por Dios. Por Dios. Vayan con ese cuento a su grupo que les aplaude como focas, porque el resto de ecuatorianos no les cree. La Asamblea Nacional se convirtió en el escenario de intensos debates y acusaciones cruzadas tras la decisión de archivar el juicio político en contra de la exministra de Energía Inés Manzano. Durante la sesión, varios legisladores de oposición alzaron la voz para denunciar lo que consideraron un acto de encubrimiento e impunidad por parte de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional ADN. Los asambleístas críticos señalaron que la exfuncionaria incurrió en una grave omisión de sus deberes al no fiscalizar adecuadamente las contrataciones energéticas. Y además de firmar adendas a contratos que no cumplían con la entrega de generación eléctrica esperada en el país. Y entonces, cuando en un principio les dije, ¿por qué? Aquí tienen el por qué. Porque se llevaron el billete, porque había gente que estaba robándonos la plata, queridos amigos, porque aquí el poder tras el poder existe. Y ustedes saben que el poder lo tiene un patucho ambicioso a la plata, uno que no tiene compasión contra ningún pobre, contra nadie, contra lo que sea. Es un ambicioso jodido. Sigamos viendo. La responsable de que nos hayan robado a todos los ecuatorianos 71 millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares que perdió el sector productivo ecuatoriano, 14 horas de oscuridad diarias que tuvimos y más de 250.000 empleos perdidos. Ella, la señora Inés Manzano, es la responsable.
Y por eso hemos demostrado en este juicio político que ella debe de ser censurada dentro de este pleno. Tan cierto es que nos robaron, que no solo lo ha dicho en su intervención la asambleísta Viepreses, sino que el propio gobierno denunció a estas empresas ante la Fiscalía y ante las Cortes Federales en los Estados Unidos. Y lo que el país exige hoy día es que se nos diga quiénes son los responsables, conocer quiénes son los responsables políticos. Pero cuando el tema llega a la Asamblea Nacional para determinar la responsabilidad política, la Comisión de Fiscalización, de mayoría gobernista, nos dice que la archivemos. Votar hoy a favor del archivo del juicio político en contra de la ex ministra Inés Manzano es ser cómplice de la impunidad y la corrupción en el Estado. Mientras estos contratos fallidos con ATM significaban no tener la suficiente generación eléctrica para el sistema unificado nacional, se sobrecargaba la demanda a las hidroeléctricas como la Coca-Cola Sinclair y algunas otras que fundamentalmente se encuentran en la Amazonía. Esto de alguna manera generó una paradoja, porque los amazónicos fuimos los que tuvimos que pagar con los cortes más extensos de energía eléctrica de la República, siendo que estas hidroeléctricas están en la Amazonía y con las nefastas consecuencias que ya hemos expuesto. No podemos ser, por tanto, cómplices, repito, de la impunidad ni de la corrupción. Porque mientras los ecuatorianos perdían ventas, perdían producción, perdían sus negocios, tenían que despedir a sus empleados, perdían alimentos, perdían medicinas, bajo el paraguas de la emergencia energética, en este país se llevaron más de 200 millones de dólares sin que nadie diga absolutamente nada. Termino en esto, presidente. Aquí hay muchos legisladores que seguramente van a ir a las elecciones seccionales. Y a estos legisladores, a quienes llegaron al Pleno con esa orden de archivar este juicio político, porque esa fue una orden directa que les han dado de Carondelet, a ustedes les digo que podrán protegerle a una exministra por horas, por días, por años quizá, pero no podrán borrar jamás su voto. En conclusión, el archivo del juicio político contra Inés Manzano deja una profunda fractura en el ámbito legislativo y expone las tensiones entre el oficialismo y las bancadas de oposición sobre el manejo de la crisis energética. Mientras el bloque de gobierno defiende la resolución administrativa de la Comisión de Fiscalización, los detractores sostienen que el costo social y económico asumido por la población exige responsabilidades políticas claras, advirtiendo que la impunidad parlamentaria será juzgada por la ciudadanía en las urnas. Ni un solo voto para esos lilas pendejos. Ni un solo voto para aquellos lilas holgazanes. Ni un solo voto para los lilas pillitos. Hágame el favor. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No tengan miedo. Hagan lo que dijo Osvaldo Hurtado Larrea. En el Ecuador la gente está temerosa de hablar. Hay que perder el miedo y enfrentar al poder a lo que toque. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.